Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuarios GCM, y en el día de hoy tenemos una nueva sección. Un poquito la idea es hacer acuarios de suscriptores, como dijimos hace poco, pero de una manera un poquito diferente. La idea es hacer acuarios temáticos. En este caso, y aprovechando que hicimos hace poco el montaje de este nano acuario con el bonsai, pues la idea es generar a través de vuestros propios acuarios, vuestras propias ideas, a través igual que las mías en este canal, para la gente que lo quiera ver, que sea un poquito una guía de referencia para que tengan más ideas, más alternativas, o sencillamente cuando vayan a afrontar un proyecto de paisajismo acuático, en este caso nanocubo con un bonsai o con unas raíces, que tengan alguna idea de la que tirar, que copiar o que les sirva de inspiración, porque al final esto se trata de aprender y mejorar todos juntos. Por otro lado, como son acuarios de suscriptores, la intención de esto tampoco es decir si está mejor o peor. Sencillamente puedo dar mis opiniones como todo el mundo, pero se trata de eso, de poner ejemplos para que os sirvan a los demás, a quien esté interesado, o sencillamente pues, para pasar un rato entretenido, como es el objetivo muchas veces de algunos de los vídeos de este canal. Además, para que veáis, he recibido 5 de vuestros acuarios. La verdad es que pensaba que iba a ser menos, estaba un poquito asustado, ya veremos qué tal va esta sección, no sé si sigue o no hacia adelante. Pero el tema es que los he cogido y además vais a ver que voy a ir en orden alfabético, ni mejor ni peor, sencillamente orden alfabético para que veáis que la intención verdadera es esa, mostrar acuarios, mostrar ejemplos, compartir no solo mis acuarios, sino también agradecer a los que los han mandado los correos por vuestro tiempo que habéis dedicado y sobre todo por lo bien y lo en serio que lo habéis tomado esta propuesta de sección del canal. Bien, el primero de todos, Ángel Cayuela. Hola Helio, te adjunto la composición de madera que monté en el nanoacuario y que se despegó porque únicamente pegué las maderas entre sí y a la roca. La roca está compuesta por 5 rocas y la madera eran también 3 o 4 piezas. Como veis, un acuario muy llamativo, muy bonito. También, como habéis dado cuenta, el detalle, no solo pegar las raíces, sino también podemos pegar rocas. Al final es modular o adaptar lo que tengamos a nuestro alcance para crear lo que nos guste en ese momento más, lo que creamos que va a ser adecuado, lo que se adapta o llevar lo que tenemos en mente a ese proyecto de nanoacuario en este caso. Y además, en el caso de Ángel, me ha mandado otro acuario para que veáis perfectamente no es sección, pero para que veáis que se pueden tener un acuario de una forma para hacer experimentos y puedes tener perfectamente como Ángel un acuario que podía ser protagonista de esta misma sección en un acuario de paisajismo acuático como es este caso. Segundo acuario, como veis, un acuario cúbico de 91 litros, además tiene título El árbol solitario, de Javier Cue. Hola Helio, la raíz tuve que hacer algunas modificaciones, cambiar la orientación de algunas ramas, dado que se cruzaban, y recortar otras. Las ramas tienen 2 tipos de anubia, bonsai mini, y 3 tipos de musgos, uno de ellos musgo de Java. La tapizante que cubre el círculo de sustrato gel, tendría que mirar el nombre. Roca dragón hace el círculo para separar el sustrato de la arena de sílice, iluminación Chihiros RGB y filtro fluval. Como veis, un acuario muy bonito. Además, sobre todo, fijaos el volumen. Si este tiene 30 x 30, este cubo estoy seguro será unos 45 x 45. Fijaos las posibilidades que da. No es nano, pero bueno, como entraba en un acuario cúbico, sí que lo he cogido también un poquito porque la sección empezó un poquito a través de la insistencia del propio Javier, que se lo agradezco que me animase. La tapizante creo que es Marsilea hirsuta, pero ya te digo que soy muy malo para algunas plantas. Y como veis, un acuario muy bonito. Os dejaré además otra foto de más perspectiva, que veis que tiene muchísima profundidad. La verdad es que está muy trabajado. Me gusta mucho, ya te digo, y como he dicho anteriormente, yo cualquier acuario que veo así me gusta incluso más que los míos. No puedo evitarlo, soy así también. Pero ya te digo que un acuario para estar orgulloso, para disfrutarlo en casa, y de verdad que este árbol solitario debería llamarse el árbol visitado porque deberías de presentarlo más. La verdad que está muy bonito y me ha gustado mucho el proyecto, Javier. El siguiente es del amigo Juan, le mando un saludo. También Juan me comenta muchísimo, también a veces me escribe muchísimo también por WhatsApp. Y en este caso se ha prestado a mostrar su acuario. Además él me dijo si me valía, pues si no necesitaba, cosa que le agradezco, y sí que vale porque como veis son raíces, pero esas raíces puede ser raíz o un árbol. La naturaleza presenta múltiples formas. Un acuario también cúbico de 32 litros, muy trabajado, mucha iluminación, realmente un medium tech, high tech. Además yo con Juan hablo bastante y yo sé que él se lo está currando mucho, es muy profesional, sabe lo que hace, lo estudia mucho, lo mira todo mucho, y como veis son acuarios para disfrutar, para tenerlos en casa. Además os voy a leer un poquito, pero vamos, me ha mandado una descripción técnica que es de libro, vamos. Si tú sigues esto, además creo que tiene blog, os dejaré la descripción en el link del vídeo, porque él lo detalla todo muy bien para ayudar a la gente también. El siguiente, nos vamos a Granada a ver el acuario de Marina. Saludos desde Granada. Con este proyecto llevo algo menos de un año y me ha ido bastante bien, pese a que al ser de pocos litros no he tenido gran problema en la estabilidad de los parámetros. Sustrato manado de JBL, luz pantalla LED Smart 2 de 6 vatios, filtro de cascada, raíz roja y rocas de río. Plantas, como vemos, anubias,
Nana Bonsai, Bucephalandras, un par de variedades, Microsorium Windeloop, esta no la conozco. Y ella misma nos indica una cosa, como veis en la foto, 3 neones que se aprecian, ella misma nos indica que los quiero cambiar a un acuario más grande y acercar de uno. Como veis, es consciente, entonces perfecto, sin ningún problema. Como veis, además es un acuario muy bonito, me recuerda mucho a alguno de los nanos que hice al principio hace 4 o 5 años. Y la verdad es que también me llama la atención que veo por ahí el altavoz de sonido, o sea, como lo he trasladado ya, como veis ahora mismo aquí al escritorio. Son acuarios para tenerlos cerca, para disfrutar, para aprender de ellos, porque al final se trata de esto, de disfrutar de nuestros proyectos. Y poquito a poquito ya iremos evolucionando a acuarios más grandes, más pequeños, pero sobre todo que sean sanos, como se ve este acuario, muy sano, las plantas muy verdes, la verdad es que muy bien. Y el último, Sublimation, nos ha presentado proyecto Heaven of Souls. Fue mi primer acuario plantado cuando empecé en este hobby hace unos 5 años. Fue mi primera toma de contacto con plantas naturales. La idea era recrear un bonsai con plantas poco demandantes, helechos, musgos, etc. Te adjunto 3 fotos de cómo fue evolucionando el acuario y las modificaciones hechas con el tiempo, ya que fui metiendo más variedad de plantas. Como veis, os voy a poner la evolución de las fotografías y realmente se trata muchas veces, yo soy el primero que también voy evolucionando los acuarios, algún día cojo algo, modifico una piedra, modificas una raíz, eso nos pasa a todos, vamos, es lo más normal del mundo. Y como veis, un resultado final muy llamativo, muy bonito. Pero bueno, nos quedamos con la base, la partida de donde salió. Como veis, te dejo datos del acuario. Me hice el típico kit de Blau, filtro de kit de unos 120 litros hora, luz de lámpara PL de 15 vatios, sustrato Fujisan inerte, abonado potasio únicamente, bonsai madera Redmoor y algunas piedras de pizarra y roca dragón. Como veis, con muy poquito, qué llamativo, qué bien que queda. Y yo, por ejemplo, te puedo decir que hace 5 años mi primer nano se quedaba muy lejos de este. Hay que reconocer las cosas como son. La verdad es que es un proyecto muy bonito. Y como veis, os dejaré otra vez la imagen evolucionada, aunque este acuario imagino que si hace 5 años ya está desmontado, pero para que os sirva que veáis, no solo es igual que este acuario como tenemos aquí, no es como empiezan las cosas, sino la potencialidad, la capacidad que tenemos de ir mejorándolas, hacerlas mejor, ir adaptando y sobre todo ir aprendiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Muchísimas gracias a los que habéis participado, apoyado esta iniciativa, mandando vuestros correos con vuestros acuarios y vuestros proyectos, de verdad muy bonitos. También decir que el siguiente proyecto, si esto funciona, pues la idea será, a través de que yo pronto desmontaré el 240 para hacer la ampliación al 300 acuarios de bajos requerimientos, pues podemos aprovechar y hacer acuarios de bajos requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues acuarios de planta sencilla, planta verde, siempre bajos requerimientos, me da igual que sea amazónico más o menos estricto, asiático más o menos estricto, es decir, acuarios sencillos. Ya sabéis, si os ha gustado, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas, no hay ninguna obligación de suscribirse, pero quien le apetezca más que bienvenido, porque aquí lo importante sabéis que es aprender, mejorar o como en el día de hoy, ver más acuarios de otra gente que de verdad colabora con el canal y sobre todo coger ideas para que nuestros proyectos pues no estemos solos, que sepamos que esto es una pequeña comunidad que estamos para ayudarnos y sobre todo buenas formas y aprender de la mejor manera posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!